Bueno, entonces nos acompañan hoy Karina Curione, que es licenciada en Psicología, magíster en Psicología y Educación y doctora en Psicología. Es profesora adjunta del programa Cognición del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en Uruguay. Después, desde España, nos acompaña Carmen Saurina, que es licenciada con grado en Ciencias Físicas, tiene posgrado en Estadística y doctora por la Universidad de Girona. Es profesora titular emérita de la Universidad de Girona y directora del Observatorio de Ajedrez y Educación de esa misma universidad. Desde Perú, Claudia Guevara, es magíster en Psicología y doctora en Psicología, es psicoterapéutica gestáltica y sistémica familiar, investigadora de la Universidad Tecnológica de Perú y directora de la revista EOPerú. Y desde Australia nos acompaña Guillermo Campitelli, que es doctor en Psicología por la Universidad de Nottingham y actualmente jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Murdoch, en Australia. Investiga experticia y toma de decisiones y publicó más de 80 artículos académicos. Nosotros pensamos algunas... esto tiene más bueno, ya vieron un formato más de conversación, más radiofónico. Pensamos para disparar esa conversación algunas preguntas guía de referencia. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta como para abrir un poco, que la planteamos y la discutimos antes entre todos los participantes. La idea es esta, la pregunta es, desde la experiencia ofrecida por la evidencia científica y desde las propias intuiciones de cada uno, ¿qué podría aportar, qué podría beneficiar el aprendizaje del ajedrez o la experiencia de ajedrez educativo o en diferentes contextos? ¿Qué podría beneficiar a nivel cognitivo, a nivel motivacional? La práctica del ajedrez y el aprendizaje. Si quieren podemos, cada uno que quiera de los participantes, ir levantando la mano, no sé quién quiere empezar, y bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco dialogado y vamos a intentar que sea medio dinámico. ¿Quién quiere arrancar con a responder o tratar alguna idea? Si quieres, empiezo Carmen, yo. dale, buenísimo. Bueno, no, evidentemente no hay una única respuesta. Y yo fui la que dije, cuando hablamos de ajedrez educativo, evidentemente no pretendo definir en absoluto qué es el ajedrez educativo. Se está hablando de ajedrez educativo toda la tarde. Yo he estado ya en algunas sesiones y ha sido ver los diferentes abordajes que hay cuando se habla de esto, ajedrez educativo. En la sesión de la didáctica 1 que he podido asistir, hemos podido ver, por ejemplo, que había personas que decían ajedrez educativo en la escuela impartido por monitores de ajedrez. Otros decían, bueno, pero también hacemos ajedrez educativo yendo a las escuelas al lado de los maestros, orientándoles y entrando en las aulas y haciendo ajedrez. Por ejemplo, nosotros en Cataluña tenemos un proyecto de ajedrez y escuela que este proyecto lo que pretende es formar a los maestros para que sean ellos los que impartan en sus aulas el ajedrez educativo. Por eso decía yo que cuando hablamos de luego el impacto cognitivo que tiene el ajedrez educativo, pues también dependerá de qué tipo de ajedrez educativo hayan recibido. En Cataluña, por ejemplo, se utiliza de una manera transversal dentro de las aulas y los maestros lo utilizan como mejor les viene. Evidentemente, los niños aprenden ajedrez, pero lo utilizan también de una manera muy motivacional. Entonces, quizá yo no digo más de momento, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un seguimiento durante 2 años a niños que empezaron con este ajedrez educativo. Les pasamos un test antes de empezar, al cabo de 2 años, y nuestro propósito en aquellos momentos, que es lo que también plasmamos un poco en el libro que se va a presentar ahora este miércoles, que Karina Curione ahora nos ha enseñado la portada, pues lo que vimos es que había mejoras tanto en matemáticas como en lengua.
Entonces, en matemáticas había un mejor pensamiento lógico abstracto, a nivel lingüístico, mejor comprensión lectora, pero luego, al lado de este estudio más cuantitativo, si luego queréis podemos profundizar, pero yo no quiero coger mucho tiempo, hicimos también un cualitativo con los maestros, que tuvimos 109 maestros que nos respondieron, y ellos decían básicamente que habían notado alguna mejora en matemáticas, pero no se atrevían mucho a decir si era el ajedrez o no. Pero lo que sí que estaban seguros es que había conseguido cambios en hábitos. Ellos decían, lo que sí que vemos, y con sus palabras, incluso el aula, decía, de manualidades está más ordenada. Los niños tienen más respeto, hay más silencio cuando queremos exponer alguna cosa y sobre todo están muy motivados porque han aprendido jugando. Entonces, esto es lo que realmente yo sí puedo aportar en este sentido, ¿no? El ajedrez es difícil, Guillermo, que sabe mucho más que yo en investigación, podrá decir si hay experiencias absolutamente contundentes en este sentido. Yo soy siempre muy prudente. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer experimentos totales, ¿no? Son cuasi experimentos. Teníamos las escuelas, teníamos un grupo control, muy difícil asegurar que sea exactamente igual los niños y niñas de los dos grupos. Bueno, hay problemas de estos de tipo estadístico, pero que los maestros estaban muy contentos, sobre todo motivacionalmente, y decía, facilitan el aprendizaje porque están muy motivados. Yo de momento lo dejo ahí y doy la palabra a mis compañeros para seguir ampliando. Muchas gracias, Carmen. Si quieren puedo... Karina, adelante. Bien, y lo dejamos a Guillermo al final. Bueno, en el caso nuestro, en Uruguay, hay un programa de ajedrez escolar en las escuelas públicas de tiempo completo. Nosotros en realidad fuimos contactados como investigadores que no formábamos parte de este programa, y se acercó el coordinador, que es Esteban Jaureguizar, a que aprovecho para agradecerle por eso una vez más, por habernos introducido en el mundo del ajedrez, pero también por este mega evento. Y bueno, y ahí en el 2012 él se acercó justamente con esta inquietud de que se llevara adelante un estudio para valorar el impacto posible del ajedrez en el aprendizaje de los niños en contexto escolar, pero que fuera hecho por gente totalmente externa a este programa. Y creo que eso fue como interesante, porque nosotros a priori no teníamos ninguna expectativa ni interés puestos en juego, digamos, y creo que eso fue una experiencia interesante. Desarrollamos un estudio, como contaba Carmen, digamos, cuasi experimental, escuela de control, escuela experimental, evaluamos distintas facetas del funcionamiento cognitivo y logramos identificar un impacto, no podemos decir que es concluyente el estudio, el impacto se reduce, por un lado, a los niños de tercero, no lo observamos en sexto, pero bueno, discutimos ampliamente las características que tuvo la enseñanza en sexto en esos resultados. A nivel de lo que es el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Y después, con el tiempo, Gonzalo desarrolló un estudio que fue en una de las líneas que nosotros dejamos abierto en ese estudio, que es, bueno, ¿qué pasaba si salíamos a otras condiciones? De niños que realmente tenían una práctica más extensiva, más sistemática. El ajedrez, por lo tanto, él estudió en escuelas, él estudió por fuera de las escuelas en clubes de ajedrez. Entonces después capaz que Gonzalo puede contar un poquito más al cerrar los resultados de ese estudio, que también van en la misma dirección de mostrar un impacto a nivel de funcionamiento ejecutivo. Y en algunas cuestiones de la planificación que me gustaría que Gonzalo les cuente, y también a nivel de los tiempos que los niños se tomaban para pensar, los que practicaban ajedrez en relación a los que nunca habían jugado. O sea, que creo que ahí es muy interesante ese estudio. Y después también estudiamos el impacto a nivel motivacional, porque, bueno, es como un lugar común afirmar el extra en motivación que trae el ajedrez, pero en realidad no habíamos visto estudios que realmente evaluaran la motivación de los niños antes, que lo valoran después, y ahí sí también encontramos en unas esferas particulares de la motivación que hacen a... Bueno, no tengo mucho tiempo de desarrollar la teoría, ¿verdad? Pero bueno, los niños que tuvieron ajedrez lograban de algún modo utilizar más criterios internos para juzgar sus desempeños, ¿sí? Y por otro lado, además de estos criterios internos, eran capaces de establecer sus propios juicios en relación al desempeño. Esas dos esferas a nivel motivacional son esferas cognitivo-informacionales, pero muy vinculadas a la motivación intrínseca,
si tuviera más tiempo les explicaría un poquito más, pero es como, por lo menos de los que yo conozco, de los primeros estudios que evaluaron motivación utilizando un instrumento validado en Latinoamérica. Así que por ahí decirles, nosotros en el libro que les comentaba Karma, presentamos un capítulo con los resultados de este estudio, y decimos algo así como, bueno, hay evidencias, pero hay que seguir investigando, ¿sí? Hay pequeñas evidencias, hay que seguir investigando mucho todavía y tenemos que seguir mejorando mucho nuestros estudios. Muchas gracias, Karina. Ahora, antes que conteste Guillermo, quería preguntarle, aprovechar a Guillermo a preguntarle si en la respuesta puede agregar también o contar un poco el estado del arte a nivel general o cuáles son los estudios que se han hecho en general en el mundo sobre impacto del ajedrez, especial en matemática, por ejemplo, o en comprensión lectora, en fin, diferentes habilidades escolares. Capaz que eso, contar también un poquito el estado del arte para que podamos entender mejor. Bueno, mi especialidad, que es lo que hice en el doctorado, es estudiar los procesos cognitivos en ajedrecistas, procesos neuronales y cómo desarrollan su habilidad ajedrecística. El ajedrez educativo es algo que me interesa, pero no me enfoqué en hacer experimentos en esa área. Pero te comento un estudio que fue bastante influyente, que se publicó en inglés en el 2006, en la Fundación Koltanowski, la publicó. Después Rubens Philgood lo tradujo al portugués, y después Jorge Laplaza, poco antes de morir, lo publicó en su página web en castellano. Ese es un estudio que, cuando yo comencé mi doctorado en la Universidad de Nottingham, mi director de tesis, que es una excelente persona, pero me hizo trabajar mucho, me dijo, recibí estas 12 cajas de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos, me pidieron que evaluara estos artículos que hacen referencia al efectos del ajedrez en otras áreas. Y me dijo, bueno, esto para vos, lo tenés que hacer vos. Bueno, desde esas 12 cajas eran todos, la mayoría, artículos periodísticos. Pude rescatar 7 artículos que eran más o menos razonables, pero 6 de ellos estaban bastante mal hechos y uno razonable, y justo el que estaba razonable no encontró ningún efecto. El artículo lo que hacía es mostrar las deficiencias de los estudios y proveer qué es el experimento ideal para que futuros investigadores pudieran utilizarlo. Y una característica muy importante es tener un grupo control activo y un grupo control pasivo. Porque si uno tiene solamente un grupo, estudia el grupo que hace una intervención ajedrecística, no sabemos si los efectos se deben a la intervención ajedrecística o al paso del tiempo. Entonces se necesitan grupos controles. Después, el otro aspecto, que este es muy difícil, por eso está bien decirlo, pero es muy difícil en la práctica, es que sea un experimento, no un pseudo experimento. Un experimento, la característica es que tiene que haber la distribución de sujetos a los grupos tiene que ser aleatoria. Es decir, un grupo va a hacer intervención ajedrecística, el otro no, o grupo activo hace otra tarea. Eso se decide aleatoriamente. Esto es dificilísimo, porque lo que habitualmente se tiene es un grupo que está en una intervención ajedrecística y otro grupo que no está. El problema de esto es que si se encuentra un efecto, puede ser que sea por la intervención ajedrecística o puede ser que sea porque los gente o chicos que tienen que son mejores en matemática deciden
el ajedrez lo es atractivo para ellos y deciden jugar al ajedrez. Entonces no sabemos si fue la intervención o no. Bueno, lo positivo de esto es que a partir de ese momento vinieron muchos más estudios y de mucha mejor calidad. Y se han publicado. Los artículos que a mí me llegaron para evaluar no estaban ni siquiera publicados. Bueno, en el 2016, mi director de doctorado, Fernand Gobey, y otro alumno de él, Giovanni Sala, hicieron un metaanálisis. Un metaanálisis es una síntesis que estudia efectos que están debidamente analizados con una medición específica de otros estudios y hacen una síntesis y dicen, bueno, ¿hay un efecto en todos estos estudios en promedio o no? Y lo que evaluaron es matemática, comprensión lectora y habilidades cognitivas. Bueno, encontraron 24 estudios, que es bueno. Y dentro de esos 24 estudios, 40 tamaños del efecto. Entonces, bueno, eso es muy positivo. Y personalmente es gratificante porque muchos de esos autores me han contactado y dijeron que utilizaron mi artículo como fuente para desarrollar sus estudios. Bueno, encontraron efectos. Hay un efecto que es significativo, estadísticamente significativo, pero no muy grande. Y el problema es que la mayoría de los estudios no tienen un grupo activo. Hay un grupo control pasivo, pero no activo. No, ahora lo interesante es que hay un efecto moderador que es la cantidad de horas. Separaron estudios con menos de 25 horas de intervención y más de 25 horas. En los estudios que utilizaron más de 25 horas, el tamaño del efecto es más grande. Lo cual significa que es difícilmente que sea un efecto, un artefacto este efecto. Porque si encontrás que la cantidad de horas es un factor importante, difícilmente sea un artefacto. Entonces sí hay efectos y la variable dependiente que tiene mayor efecto es matemática. Después puedo seguir hablando, pero prefiero dejar a otros. Y lo que agregaría es que para mí el efecto del ajedrez es sobre otras cosas. Y esas otras cosas pueden ayudar a la matemática, pero es más indirecto. Si pudiésemos estudiar esas otras cosas, el efecto sería mayor. Pero esta es opinión, no son datos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Guillermo. He tenido ocasión, sabía que compartiríamos mesa y me he estado leyendo algunos artículos y me he estado leyendo estos de los metaanálisis que has comentado, que me han parecido muy interesantes y muy bien hecho además este artículo. Y estoy de acuerdo contigo, claro. Y por eso he empezado diciendo aquello de ¿qué es ajedrez educativo? Tú hablas de horas, claro. Horas jugando ajedrez, horas en la escuela con los maestros. Esto también es muy importante distinguirlo porque no es lo mismo. El lema del proyecto, por ejemplo, en Cataluña, para los niños y los maestros es observo, pienso, juego. ¿Por qué? Porque lo que se quiere motivar es esto. Miro, me lo planteo, pienso. Entonces, ayudar a pensar, ayudar a evolucionar. Esto es lo que los maestros de alguna manera detectan que les es útil porque los niños son menos impulsivos, razonan mejor y son capaces luego, lo que decimos, de que vayan mejor en matemáticas. Pero el efecto del ajedrez, o sea, el jugar ajedrez directo en matemáticas, yo creo que es muy difícil de poder demostrarse, aunque en este estudio de metaanálisis salga que sí. Yo pienso, pero a mí es que esto me importa poco. O sea, yo creo que el efecto del ajedrez
educativo es positivo, por estos efectos indirectos que también los intuyo, ¿no? Los maestros lo dicen, pero que creo que es muy difícil poder demostrarlos realmente. Y lo que es imposible es hacer grupos experimentales. Nosotros, al intentar hacerlo el máximo aleatorio, pedimos al Departamento de Educación que nos seleccionara escuelas control con el mismo nivel socioeconómico, etcétera, 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 para poder comparar con las escuelas que estaban haciendo el proyecto de ajedrez. Pero lo que no podemos hacer es coger niños aleatorios y ponerlos por ahí. De todas maneras, este problema no existe únicamente en ajedrez, este problema existe en el mundo médico, de la investigación y en muchísimos mundos que no se puede aleatorizar a las personas. Bueno, yo solo quería corroborar las opiniones de Guillermo, estoy totalmente de acuerdo y pienso que esta bondad del ajedrez se transmite a los niños y escuchando a Juan Luis Gaugriber esta tarde, pues aún más convencidos, ¿verdad? No sé si Karina, ¿quieres aportar algo? Sí, en el tema del tiempo, que parece, creo que ya nos lleva a otra de las preguntas que hemos estado pensando, ¿no? Pero creo que el tema de las condiciones, el tema del tiempo, nosotros, por ejemplo, les comentaba, encontramos como efecto en tercero y no en sexto, y las condiciones de enseñanza justo ese año para los dos grupos fueron muy distintas, porque el profesor que daba clases en sexto, por diversos motivos se ausentó muchas clases, tuvieron que juntar grupos, tuvieron menos horas, y todo eso hace a la dinámica en la cual el ajedrez se inserta en el salón de clase. Y bueno, y creo que por ahí es como interesante pensar que programas que llevan el ajedrez a la escuela también contemplen la cantidad de horas con las cuales los niños están en contacto activo con el ajedrez en las aulas, ¿no? Una dimensión bien importante. Y después hay condiciones institucionales, yo pensaba en esto, ¿no? Llegamos, en nuestro caso teníamos como 2 escuelas del mismo barrio, intentamos que tuvieran, bueno, del mismo quintil de ingreso, un montón de características similares, pero bueno, cuando llegamos a las instituciones y empezamos a conocerlas, nos dimos cuenta cuán distintas eran los climas en ambas instituciones, los climas que se vivían institucionalmente, las características de los niños, por más que eran 10 cuadras de distancia, terminaron siendo escuelas como con algunas características que hacen a lo sociodemográfico, a lo cultural y a otros factores que influyen. Entonces, qué difícil es como generar condiciones equivalentes y controlar algunos aspectos en lo educativo. Sí, yo quería comentar una cosa muy breve nomás, es que en esto que decía Carmen, que traía Guillermo y ahora que retoma Karina, retomar la experiencia, esto que decía Cari hoy hace un rato, del proyecto este que hicimos inicial, que coordinó Karina con Karen Moreira. Nosotros trabajamos en principio con ajedrez en el contexto de una escuela, que tenían una hora semanal de ajedrez, primero que nada, para pensar el tiempo de la duración, y aparte un factor importante, que es justo un factor que trabaja Cari, que es el de la motivación. Era obligatorio, no era opcional. Entonces, por lo general los niños se enganchaban a jugar, les gustaba, pero no todos querían jugar. O sea, no era un interés que venía de parte de ellos o de parte de la familia, sino que era algo que la institución proponía y nosotros trabajamos con todos los niños, independientemente de si se enganchaban más o si se quedaban más ahí, no les interesaba tanto. Entonces, en el segundo proyecto que hicimos en el equipo, buscamos modificar esa variable, trabajando con clubes de ajedrez, que suponen, como decía también Carmen al principio, que entendíamos por ajedrez educativo, y lo que decía Guillermo de horas, suponen muchas más horas, suponen otro tipo de entrenamiento, otro tipo de ejercicios, otro tipo de propuestas, y suponen también que ellos van por una voluntad, por un interés personal, ya sea de los niños que tienen un interés particular por el ajedrez, ahí está el factor motivacional, o de las familias. Y si bien en el primer estudio, en el de las escuelas, encontramos efectos positivos, eran efectos más bien modestos. En este segundo estudio los efectos fueron bastante visibles, bastante fuertes o bastante marcados, mucho más fáciles de ver en relación al estudio que hicimos en el marco de las escuelas. Y una razón podría ser esta diferencia de tipo de instrucción.
Y asociado a eso, ya Carmen, ya seguimos contigo, pero quería también plantear una pregunta para después, si quieren, es ¿cómo creen, cómo les parece que, cuáles son los impactos diferenciales en función de esto, ¿no? Y aparte, en función del tipo de instrucción, ¿no? Guillermo planteaba en una conversación anterior que teníamos, no es lo mismo si el profesor se dedica a hacer que ellos memoricen aperturas, por ejemplo, a memorizar diferentes tipos de aperturas, a que si les propone comprender situaciones de juego, ponerse en el lugar de otro jugador. No es lo mismo cómo se plantea la enseñanza y la instrucción del ajedrez. Nada, quería preguntarles por los efectos diferenciales. Pero ahora sí, dale, Carmen, adelante. No. Yo solo quería apuntar que por nuestra experiencia escolar, o sea, un poco para situar el contexto, por eso yo quería hablar esto de ajedrez educativo, porque ves lo que has dicho. Claro, hablamos siempre de ajedrez educativo, pero todo el mundo educa, evidentemente, pero es muy distinto. Si no lo fijamos, no sabemos de qué hablamos. No, lo que digo que en el contexto este de Cataluña, que tenemos entre 400 y 500 escuelas impartiendo este ajedrez por maestros dentro, entonces hemos visto que en escuelas que están situadas en zonas de especial vulnerabilidad, deprimidas económicamente, etcétera, este efecto del ajedrez motivacional y de incluso cambiar todo el ambiente de la escuela es mucho más potente. Por eso pensamos que quizá también el ajedrez tiene este impacto cuanto más vulnerable es la sociedad a la que se le aplica. Y tenemos interés en trabajar un poco, en hacer alguna investigación en este sentido un poco más a fondo, porque ahora lo que tenemos es evidencia, pero no hemos investigado esto. Nosotros lo que hemos hecho ahora, luego para dar pie a Guillermo que siga también, porque hemos pasado que en este pedagógico inicial de matemáticas y lengua, y ahora estamos también en funciones ejecutivas, que supongo que ahora es lo que vosotros estáis trabajando más. Entonces aquí estamos redactando el trabajo de campo ya está hecho, esta vez sí que hemos pasado un test validado, el Brief 2, y no a los alumnos, sino a padres y a familiares y a docentes y a tutores. Entonces nos están saliendo, este test proporciona 13 ítems distintos y estamos viendo pues, que hay mejoras respecto al grupo control, que es un grupo que hace ajedrez básico y el otro hace ajedrez en más profundidad, en funciones ejecutivas como son la flexibilidad, la planificación, la memoria de trabajo, la inhibición, y en estos estamos calculando el tamaño del efecto es también mayor. Y los del grupo control también mejoran en algunas de estas funciones, pero con tamaños del efecto muy menores. Entonces no lo tenemos terminado, pero bueno, estamos un poco por ahí para apuntar ahora hacia otro lado, ¿no? Un poco la parte más de proceso cognitivo y de función ejecutiva. Bueno, retomo entonces. Gracias, Carmen. El Premio Nobel de Economía de 1978 fue Herbert Simon, y en una entrevista dijo que a él lo único que le interesaba era estudiar la toma de decisiones. Él fue quien popularizó los estudios de procesos cognitivos en ajedrecistas para estudiar cómo se toman decisiones. Y esto no es sorpresa, porque en una partida de ajedrez, un ajedrecista toma decisiones, 40 decisiones en 2 horas más o menos. Y cada decisión tiene una consecuencia inmediata. Entonces, eso es lo que al ajedrecista le obliga a tomar buenas decisiones. Entonces, si tenemos que estudiar la variable dependiente a estudiar, sería eso. Cómo tomar decisiones. Para tomar buenas decisiones, en el ajedrez tenés que hacer 2 cosas, que además son importantes para la vida. Una es ponerte en la situación del otro y tratar de anticipar qué es lo que va a hacer. Pero no solo eso, sino pensar que el otro va a hacer lo mejor de sí. No puede decir, bueno, el otro puede equivocarse. No. Ningún gran maestro, aunque esté jugando con un aficionado, va a hacer una jugada que si el aficionado de casualidad encuentra, lo
ponga en posición inferior. Entonces siempre hay que pensar que el otro va a hacerlo mejor. Ponerse en la posición del otro y pensar que el otro va a hacer lo mejor, y en base a eso tomar la propia decisión, es una habilidad importantísima para la vida. Y la otra cosa que hay que hacer es, para tomar la buena decisión, es la planificación, es ir hacia adelante mentalmente. Eso es algo que se ocurre en las partidas de ajedrez. Bueno, si midiésemos esto, yo creo que el efecto sería mucho mayor. Pero es muy difícil medir esto, no es fácil. Sí, sí. Gonz, hay algunos comentarios en el chat que capaz a ver. sí, puede tomar, que van en la dirección que planteaba Karma en relación a los niños en contexto de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad. Las escuelas en las que nosotros trabajamos, eso no lo comenté, son escuelas de tiempo completo, son escuelas en realidad a las que concurren muchos niños en situación de vulnerabilidad. En el caso del año que nosotros llevamos adelante el estudio y que ese año pasamos muchas horas en la escuela, aplicando pruebas, observando clases. En tercero, por ejemplo, teníamos uno de los niños que más se destacaba en las clases de ajedrez, era un niño en situación de calle. Él y su familia dormían en la calle, y de hecho él, por ejemplo, durante el día dejaba su túnica, su guardapolvo, digamos, y sus pertenencias en la escuela para que no se los robaran de noche, digamos. Y él le iba muy mal en la escuela, en muchas materias. Y cuando el profesor de ajedrez le señaló a la maestra lo destacado que él era en las clases de ajedrez, ella no podía concebir cómo era posible que ese mismo niño que no aprendía, que no lograba aprender matemática o otras materias, lograra destacarse tanto en el ajedrez. Esa motivación extra, digamos, que ahora no lo digo como experta en motivación, sino desde lo que se observaba en este niño, ¿verdad? No es algo que uno pueda medir con facilidad, pero ese efecto que también tiene un impacto que quizás en algún momento habría que investigar a nivel de la percepción de competencia, ¿verdad? De la autoestima. Yo recuerdo que ese niño en algunos momentos, el profesor de ajedrez, para que aquella clase no se tornara los investigadores observando, trataba de integrarnos y a veces nos pedía que jugáramos con ellos, que nos mezcláramos y jugáramos en el momento del juego más libre. Y una vez a mí me tocó jugar con él y él me dijo, yo a vos en esto te puedo ganar. Yo lo cuento la anécdota en el capítulo, porque en realidad eso sintetiza mucho de lo que significa apropiarse de una herramienta socialmente valorada, como el ajedrez, y cargada de representaciones, ¿verdad? Hay muchas representaciones alrededor del ajedrez, de qué se requiere para ser un ajedrecista, o sea, la gente asocia el ajedrez, las maestras, los padres y la sociedad, se representan al ajedrez vinculado a la inteligencia y a ciertas habilidades. Entonces, bueno, ser bueno o ser buena en el ajedrez en un contexto escolar de vulnerabilidad quizás aporte algo que podamos también en algún momento investigar en relación a un incremento en la competencia académica percibida. Por ahí hay como otra línea vinculada a lo motivacional que podría ser interesante explorar. Bueno, y desde lo motivacional es claro para cualquier ajedrecista profesional, pero también para los niños que lo disfrutan, que es como muy difícil concebir una práctica sistemática, deliberada, sin pensar en toda la motivación que se requiere para tantas horas. Guillermo podrá contar cuántas horas de práctica deliberada, de estudio requiere volverse un experto, ¿verdad? Que es algo que se sabe bastante, pero bueno, ¿cómo pensar en eso sin la motivación que se requiere, ¿verdad? Y bueno, y en el caso del ajedrez y en los niños no podemos dejar de lado ese componente, es lo que planteaba Gonzalo. Curricularizarlo tiene mucha potencia, pero también es cierto que necesitamos de algún modo lograr que esos niños y niñas se motiven y se impliquen en la práctica del ajedrez si queremos también, bueno, observar e impactar. Sí, sí. Guillermo, yo puedo retomar la pregunta que habías hecho y si tengo tiempo comentar lo de las horas. Hay aspectos del ajedrez que son muy específicos de dominio. Entonces, si uno dedica tiempo a eso, eso no va a tener ningún efecto en otras cosas.
Entonces, estudiar variantes de la variante Berlín de la defensa de Ruy López, eso no tiene efecto en otras cosas. Entonces, todo lo que sea más lo que yo decía, el hecho de tener que de ponerse en la posición del rostro, la planificación hacia adelante, el tratar de entender una situación, esas cosas, entonces sí tienen efectos. Pero entonces si uno se enfoca en el estudio de las aperturas, eso no va a tener efecto. Pero bueno, para ajedrecistas profesionales eso es necesario. Bueno, respecto de las horas, hay una teoría de la práctica deliberada que dice que la cantidad de horas dedicadas al ajedrez es el único factor a tener en cuenta para explicar la habilidad ajedrecística, no solo ajedrez, sino toda área de experticia. Bueno, yo hice un estudio en eso con ajedrecistas argentinos y sí, la práctica deliberada es importante, no solo importante, es el factor más importante. Pero la variabilidad es enorme. Entonces hay algunos que lograron un nivel experto después de 3.000 horas nada más. Y otros con 30.000 horas no lograron ese nivel. Entonces, sí, la práctica deliberada es el factor más importante, pero hay otros factores y ahí puede entrar diferencias en inteligencia, diferencias de factores innatos, diferencias en factores, el empezar tempranamente, bueno, y muchos otros factores que desconocemos, pero la práctica no es el único factor. Ay, muchas gracias. Yo quería plantear esta pregunta también, porque ahora por lo que están comentando, el ajedrez es un juego, bueno, complejo que requiere muchas habilidades o diferentes habilidades cognitivas, por ejemplo, planificación, toma de decisiones, concentración, atención, flexibilidad cognitiva. Y la práctica en ajedrez, la puesta en práctica de esas habilidades podría tener efectos a nivel general en esas habilidades, la toma de decisiones, o llamarlo habilidades o procesos cognitivos, por lo tanto podría transferirse a otros dominios, a otros campos, que es el famoso problema de la transferencia. Pero la pregunta sería, ¿otros juegos y otras actividades también requieren esas mismas habilidades, esos mismos procesos cognitivos? ¿Por qué jugar otros juegos o practicar ciertas actividades también podría generar el mismo efecto? Obviamente ahora estamos en un congreso de ajedrez, pero ¿ustedes ven en el ajedrez algo particular, especialmente positivo en relación a otros juegos o a otras actividades que podrían también tener el mismo efecto? ¿Ven que el ajedrez es un juego particularmente interesante para pensar esos efectos de transferencia a otros dominios? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Porque se entiende la pregunta. Más allá de que obvio que es un congreso de ajedrez, está bueno pensar más allá de eso estos fenómenos, ¿no? De transferencia. Yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Lo que pasa, no, incluso esta discusión la tuvimos al principio en el observatorio porque había un grupo de personas que decían, a ver, lo importante es la gamificación, o sea, es el juego a la hora de introducirlo en la escuela para conseguir motivar, etc. La gamificación. Entonces, hay muchos juegos, el ajedrez es uno más, puede servir, pero podrían servir otros. Entonces, tuvimos estas discusiones. Yo no tengo la respuesta porque no puedo valorar todos los juegos, ni mucho menos, pero sí que entiendo una cosa, en el ajedrez no interviene el azar. Hay muchos juegos que interviene muchísimo el azar. Y el ajedrez, también Jauregui Berri ha dicho hoy que solo de plantear las posibilidades que hay es lo que nos acerca más, decía él, al concepto de infinito. Hay tanta posibilidad. Entonces, es un juego tan rico. Lo que decía Guillermo, la toma de decisiones con los niños, esto todos los juegos, aprender a ganar, aprender a perder, eso también es muy importante, pero la planificación, el saber prever,
Esto también con Adriana Salazar lo cuenta muy bien, ¿no? Ella decía con los más pequeñitos, incluso sin jugar con todas las piezas, solo quizá con peones, pero el hecho de planificar, si yo muevo este, pasa el otro, me acuerdo dónde tenía el otro, qué pasará, quién llegará, todo esto. Bueno, yo creo que el ajedrez permite cantidad de cosas que quizá otros juegos no tienen estas posibilidades. Ya digo, no puedo responder tu pregunta directamente, pero bueno, creo en las bondades del ajedrez, esto seguro. No sé. ¿Alguno quiere comentar algo de eso? O si quieren Yo podemos porque ir por me otro. atrevo, porque esto es difícil. Yo creo que hay que tener en cuenta, estudiar las características del juego y entonces la complejidad y los procesos cognitivos que requiere. Pero otro factor importante es la organización, cómo hay federaciones, cuanto más organizado es el juego, más esfuerzos requieren en cada sujeto para adquirir una experticia. Pero, por ejemplo, tomemos el Go. El Go es más complicado que el ajedrez. Entonces el ajedrez no puede ser más importante que el Go, definitivamente. Pero bueno, tiene menos organización, tiene menos presencia en países, etc. El póker requiere del uso de probabilidades. Entonces, y tiene otras habilidades. Definitivamente, socialmente es menos está en un pedestal mucho más abajo, porque el hecho de las apuestas, pero la complejidad el jugador es... Y bueno, hay muchos ajedrecistas que juegan al póker y lo hacen muy bien. El cálculo de probabilidades es una habilidad muy importante para la vida y entonces, no, yo no diría que... ahí sí el ajedrez y el Go son muy parecidos en cuanto a habilidades cognitivas que se desarrollan. El póker es diferente, pero es muy, muy importante también. Entonces, no, yo no le pondría el ajedrez mucho más arriba que otros juegos. Pero sí está mucho más arriba de otros juegos que son menos complejos y que tienen menos organización y que requieren menos tiempo para tratar de ganarle al otro. En ajedrez hay que desarrollar más habilidades que requieren más tiempo y entonces en ese aspecto es importante. Interesante eso, ¿no? Estaba pensando... Disculpa, Gonzalo. Cari, dale. Sí, porque hay una pregunta en el chat que me gustaría... Dale, adelante, Cari. ¿Cuál de todas es? La que plantea cuestiones que pueden explicarse por diferencias en los métodos, que capaz que la persona Joan, capaz que puede ampliar un poquito más la pregunta, así le podemos luego retomarla y responder. Dale. Supongo que refiere a esto, si diferencias en los resultados de los estudios pueden deberse a diferencias en los métodos, pero estaría bueno si Joan puede ampliar un poquito y luego la retomamos. Buenísimo. Adelante, Joan. Sí, ¿lo hago por acá? ¿Lo digo? Sí, ya, por okay. favor. Sí, bueno, aprovecho de felicitar la instancia y lo interesante de esta mesa en particular. En la reflexión que hacía recientemente el doctor Campitelli, él habló de diferencias por factores no conocidos. En la reflexión anterior a esta última que surgió de tu pregunta. Entonces, no sé si él podría comentar algo referido a la diferencia en los métodos de aprendizaje, porque también Karma al inicio de su ponencia o de su presentación, ella deslizó la idea de que probablemente los resultados podrían diferir de acuerdo a la calidad del método utilizado, al nivel de preparación de los docentes en términos ajedrecísticos, también pedagógicos, su nivel de expertise pedagógica. Y ahí tendríamos tres componentes que podrían alterar, en mi opinión, los resultados. Entonces,
Desde el punto de vista de los métodos, no sé si alguno en particular podría referirse a ese factor en específico. Sí, yo lo que puedo decir es desde el punto de vista de investigaciones que se han hecho, eso no se ha estudiado. Es muy complejo estudiar esto, como dije antes. Agregar una variable más hace todavía más complejo, entonces no se hace. Pero intuitivamente, como ajedrecista, profesor de ajedrez por mucho tiempo, y bueno, con mi conocimiento psicológico, puedo decir que sí, que se debe esperar un efecto, porque si uno se concentra en aspectos que son muy específicos del ajedrez, como el estudio de aperturas, eso no va a tener una transferencia. En cambio, si se dedica a factores que existen en otras habilidades, en otras tareas, entonces sí va a encontrar un efecto. Pero esto no hay datos, es simplemente mi intuición. Sí, yo estoy de acuerdo con Guillermo totalmente. De alguna manera, este ajedrez más escolar, impartido por maestros, su objetivo es ayudar a conseguir esta educación integral de los niños y niñas. Y el ajedrez es una herramienta más. En cambio, cuando hay en los clubes, pues el objetivo es ganar. Haces un torneo y quieres ganar. En las escuelas también se hacen torneos y los niños también quieren ganar, pero el objetivo del aprendizaje no es hacer campeones, es ayudar en la educación integral de los chavales, hacer pues eso, que sean capaces de tomar buenas decisiones, sean capaces de planificar, de supervisar sus tareas mejor, etc. Entonces, como los objetivos son muy distintos, pues claro, yo creo que los resultados también son muy distintos. Como dice él, yo tampoco he encontrado nunca ningún estudio que haga este tipo de distinciones. Yo Bien. quería hacerle una pregunta a Cari, porque estábamos hablando ahora de las cuestiones, nos enfocamos en los procesos cognitivos, y quería rescatar nuevamente, que me parece interesantísimo, la cuestión de la motivación. Cari contaba hace un rato que uno de los resultados de aquel proyecto era que los niños que habían tenido ajedrez tenían como mayores criterios internos, ¿no? Cari iba por ahí para evaluar su desempeño. Entonces, mi pregunta a Cari era cómo ella interpretaba ese resultado en función del ajedrez, o sea, de qué forma el ajedrez podría ayudar en términos motivacionales a ese tipo de fenómenos, ¿no? De impacto, de resultado, y más allá de ese resultado específico, en general, algo ya comentó Cari, pero para que profundizar un poco más, ¿cuál es la relación entre motivación y ajedrez, nuevamente? Sí, en nuestro estudio lo motivacional fue muy puntual, ¿no? Pues estuvo como un poco al servicio de una variable más a evaluar antes y después para evidenciar posibles impactos. No fue un estudio 100% centrado en lo motivacional, pero bueno, aparecen algunas pistas interesantes. Hoy les comentaba algo de la importancia que tiene para la motivación sentirnos capaces. La perspectiva motivacional de Susan Harter, que es la que subyace al instrumento que nosotros validamos, que es la escala de motivación escolar, establece a nivel teórico y empírico una relación interesante que los estudios siguen poniendo en evidencia, que cuando nosotros nos sentimos capaces de realizar una actividad, eso incrementa nuestra motivación intrínseca y a su vez la motivación intrínseca nos hace sentir más capaces. Es una relación que es de retroalimentación mutua, pero son dos variables que están vinculadas. Entonces, en nuestro estudio, un aspecto que aparece es esto de una mayor, podríamos decir, confianza diferencial que van adquiriendo los niños que practican ajedrez en sus propios criterios para evaluar su desempeño, porque en definitiva la escala en esos ítems pregunta acerca de eso, ¿verdad? ¿Cuán capaz se siente el niño de establecer criterios para valorar cómo le va en la escuela? Y entonces, ahí lo que tenemos para pensar en este momento son hipótesis, ¿verdad? O sea, en qué medida sentirte capaz en el ajedrez te hace confiar un poco más en tus capacidades cognitivas, en tu juicio, en tu criterio, ¿verdad? En la valoración que haces de distintos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, un ítem remite a cuando el niño recibe una prueba. Antes de recibir la devolución de un escrito, de una tarea corregida por la maestra, ¿ya sabe cómo le fue o no?
Depende de que la maestra establezca el criterio o es capaz de decir me fue bien, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. De algún modo, cuando uno está jugando ajedrez, está todo el tiempo realizando valoraciones y volviendo sobre las decisiones que tomó. Hoy hablaba Guillermo de toma de decisiones, pero después hay mucho en el ajedrez. El profesor, nosotros, ajedrez en la escuela en Uruguay, a diferencia de la experiencia de Cataluña, es una experiencia un poco distinta, porque son profesores de ajedrez que en general son ajedrecistas los que van a las escuelas. Y ahora se está comenzando también a formar un grupo importante de maestras y maestros que coexisten en este programa, pero básicamente comenzó siendo un programa con ajedrecistas, profesores de ajedrez, enseñando ajedrez. En general, un profesor de ajedrez lo hemos observado cuando observamos a los profesores dar clase con los niños, ¿verdad? Pone mucha atención en hacerle notar a los niños, luego de una partida, dónde estuvieron los errores, ¿verdad? Volver a pensar sobre eso. Hay todo un análisis sobre mi propio desempeño que es fundamental en el ejercicio del aprendizaje del ajedrez. Bueno, son un conjunto de ideas como para seguir pensando y de hipótesis, ¿verdad? Pero básicamente lo que estaríamos viendo es que los niños ganan confianza, empiezan a confiar más en sus propios criterios para valorar su desempeño y establecer con más claridad cuáles son los juicios para evaluar cómo les va. Y en ese sentido lo motivacional que vimos en nuestro proyecto. Obviamente podríamos ver, hay otros aspectos. Hoy estuve en una mesa, que no sé si alguno estuvo, en una mesa de ajedrez y género que me encantó, porque pude escuchar ajedrecistas mujeres, bueno, hablando en esa mesa, que fue muy interesante. Una de ellas es la presidenta de la Federación Chilena de Ajedrez. Hay ahí cosas interesantes para pensar desde lo motivacional, ¿verdad? Cuando las niñas, nosotros pudimos observar eso, las niñas se implican en el salón de clase como los varones cuando son pequeñas, en tercero, en sexto de escuela, juegan, lo disfrutan, pero llega un momento que comienzan a alejarse, y uno lo puede ver también en los torneos, ¿no? Ahí uno empieza a ver niñas, adolescentes, y después, a partir de cierta edad, quedan cada vez menos mujeres. Bueno, hay elementos también motivacionales, además de toda la complejidad social que tienen los procesos vinculados al género. Pero también hay elementos motivacionales para pensar cómo puede estar impactando esa problemática. Lo que dijiste, Karina, me recuerda que mis épocas de ajedrecista, y a veces llegaba tarde, a la madrugada a mi casa, y mis padres me preguntaban cómo te fue, y a veces les decía, no, me fue bien, jugué muy bien hoy. Ah, ¿ganaste? No, perdí. Pero ¿cómo perdí? Pero no, mi rival era muy superior. Pero hice muy buenas jugadas, me equivoqué en algún momento. Y eso es... hay dos cosas importantes ahí. El ranking, yo sé, te dice a qué nivel estás. Y eso a nivel de investigación es importantísimo. Por eso el ajedrez se utiliza como modelo de experticia en general, porque sabés bien el nivel de experticia de los diferentes participantes. Entonces, eso, uno sabe su nivel y puede evaluar su desempeño teniendo esto en cuenta. Y el otro aspecto, lo que vos decías, esto no solo los profesores haciendo el análisis de los errores, sino después de cada partida, a veces 4 horas o más, los ajedrecistas continúan, empiezan a analizar la partida de nuevo. Para los padres que tienen chicos que están en competencia, se vuelven locos. Que ya está, terminamos, vamos a casa. No, tenemos que esa motivación para encontrar errores. ¿Dónde me equivoqué? Es impresionante, es un aspecto fundamental que está en ajedrez y no sé en otras actividades si uno se puede encontrar eso. Sí, sí. Esto que has contado a mí me impresionó la primera vez que lo vi, porque yo no soy ajedrecista y me impresionó. O sea, después de estar allí tantas horas, o por ejemplo ver un torneo de chiquillos pequeños, niños y niñas, todos quietos, en un silencio brutal.
quietos allí. Es que parece que sea imposible, parece magia. Esto es lo que de alguna manera sorprende. Por eso, ¿de qué tiene el ajedrez? Pues, no sé, magia, pues debe tener magia también, ¿no? Que es Sí, capaz, es verdad. En esto de la impulsividad, por ahí toda otra línea para pensar. Nosotros presentamos un proyecto, pero al final no fue financiado, no lo pudimos desarrollar, porque hay toda una línea para pensar en esto. Cuando Esteban se aproximó en el 2012 a la Facultad de Psicología, se reunió conmigo y me tiró como 4 o 5 líneas posibles para investigar ajedrez en la escuela, para convencerme, porque yo no trabajaba investigando ajedrez escolar. Y me tiró 4 o 5 proyectos posibles, o sea, ideas de proyectos. Yo tomé la del impacto cognitivo, que fue la que en ese momento me interesó más. Pero una línea que él planteaba, y que es muy interesante, y que algo del proyecto de Gonzalo da alguna pista para pensar que por ahí se puede avanzar, él me decía, niños que tienen diagnóstico de, bueno, hiperactividad, ¿verdad? Están en la escuela y que no se pueden quedar quietos en el salón de clase. Él me decía, ¿cómo puede ser que esos mismos niños se pasen sentados la hora entera de la clase de ajedrez? ¿Cómo me lo explicás cognitiva, psicológicamente? Y luego me pasó de estar en la escuela y escuchar a las maestras hablando con los profesores de ajedrez, tratando de entender cómo esos niños pasaban una hora sentados en silencio, eran capaces de no tocar una pieza antes de moverla, pieza tocada, pieza movida, ¿verdad? Eran capaces de terminar la partida, de darle la mano a su rival, niños que cuando terminaba la partida lo primero que hacían era patear a algunos, acudir a otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí Gonzalo, en el proyecto de él, capaz que puedes contar un poquito, Gonzalo, esto del tiempo, porque hace a pensar en algo diferencial. No digo que sea solo del ajedrez, pero que el ajedrez requiere mucho, en particular a los niños, que además están en proceso de desarrollo de sus funciones ejecutivas, de su capacidad de control, de planificación, requiere mucho esfuerzo extra, dominar. Hace poquito yo juego muy mal al ajedrez, soy un ajedrecista muy mediocre, pero estuve en un torneo hace muy poquito, un par de semanas, y siempre me termina tocando al final jugar con niños, porque voy perdiendo todos los partidos, y me impacta cada vez que juego con ellos. Jugué con un niño muy chiquito que tendría unos 6 años, y lo veía controlar su mano cada vez que iba a la pieza, ¿verdad? Y no la tocaba. Y cuando iba a la pieza retiraba la mano. Estaba como todavía en ese proceso de ir hacia la pieza y acordarse que no la podía tocar. Ese ejercicio potente de control de impulso, bueno, es algo para explorar. Sobre todo por las implicaciones que a nivel psicológico puede tener en el tratamiento. Obviamente ya se ha explorado mucho, pero bueno, hay que seguir investigando el tratamiento de población. Y el año pasado tuvimos una experiencia muy interesante con niños y con niñas con autismo. Bueno, hay que muchas cosas. Contales, Gonzalo. Dale. No, voy a contar esto que trae Cari, pero quería comentar ahora que dice eso Cari, que hay algo que tiene el ajedrez que no tienen otros juegos, o por lo menos yo no he visto. Yo tuve la oportunidad de participar de varios torneos libres que organiza Ajedrez Udelar, ¿no? Que organiza la Universidad de la República, y es increíble, está buenísimo ver jugar al mismo tiempo y todos juntos, varones, niñas, mujeres, adultos, viejos, niños, de todas las edades, hombres, mujeres, todos juntos, a la par, digamos, ¿no? Eso es genial cuando uno está en esos salones gigantes y ve esos torneos, ver jugar al mismo tiempo esa variedad de gente jugando a la par, digamos. Eso me parece que está buenísimo. No sé, a mí cuando empecé a ir a esos torneos me impactó, me gustó mucho, ¿no? Eso mágico que decía Carmen del ajedrez, yo lo veo también en eso. Pero bueno, puntualmente lo que decía Cari, nosotros, una cosa importante me parece que es no solamente ver el impacto del ajedrez, decir, digamos, estadísticamente, hay impacto, hay, yo qué sé, hay un efecto estadísticamente significativo y un tamaño del efecto de repente grande, por ejemplo, sino también poder explicar teóricamente por qué se da ese fenómeno. O sea, no solamente ver el resultado, eso es una parte, pero también tenemos que poder explicar teóricamente cómo se produce esa transferencia o ese impacto. Nosotros en lo que hicimos, una de las pruebas que usamos para hacer este proyecto, este segundo proyecto,
se llama Torres de Londres, o también parecida a una Torre de Hanoi, capaz que la mayoría la conocen. En esa evaluación es donde se vieron los mayores resultados diferenciales, las mayores diferencias. Obviamente vimos que ellos planificaban, los ajedrecistas, los niños que iban a clubes de ajedrez planificaban mejor, quiere decir que optimizaban mejor los movimientos, o sea, eso es una de las cosas que evalúa Torre de Londres, ¿no? Podían, digamos, representar una secuencia de pasos de forma más eficaz, con menos cantidad de movimientos innecesarios, digamos. Pero sacando ese resultado, había otros dos, que son los que apunta Cari, que nos resultaron sorprendentes. En primer lugar, nosotros lo aplicamos de forma informática, o sea, no de verdad moviendo como era antes, sino bueno, ahora tenemos la ventaja de que se puede aplicar por computadora, y eso permite medir con mucha precisión los tiempos. Entonces, lo que nosotros vimos fue que los ajedrecistas, antes de hacer el primer movimiento, demoraban mucho tiempo más, y esta diferencia era importante. Mucho tiempo más de planificación, antes de hacer la primera jugada, el primer movimiento. Ese es el primer elemento. Y el segundo, cuando ustedes juegan a ese juego, tienen esta posibilidad. Ustedes pueden mover la ficha, vieron que son como bolitas, como fichas, como discos. Ustedes pueden mover y pueden arrepentirse si ven que no era ese el camino y la dejan de nuevo en el mismo lugar. ¿Se entiende la idea? Mueven y la vuelven a dejar. Esos errores, ese tipo de errores, era mucho mayor en no ajedrecistas. Por lo general se vincula con la impulsividad, ¿no? Yo arranco a mover antes de pensar, y después me doy cuenta que no era el movimiento. Entonces, ese tipo de errores que son producto de la impulsividad, se lo interpreta así, o la falta de control de impulsos, de inhibición, ¿no? Yo arranco a mover y después me doy cuenta que tengo que pensar, y vuelvo de nuevo a colocar la ficha, era mucho más frecuente en los niños que no hacían ajedrez. Y eso tiene una interesante explicación teórica desde el ajedrez, porque se les enseña, como decía Cari, a los niños, pieza tocada, pieza movida. Esa es una de las reglas que más insiste, sobre todo en niños, ¿no? Cuando se empiezan a jugar, los profesores nos decían, insistimos en que tienen que pensar, en que tienen que tomarse el tiempo para pensar, pieza tocada, pieza movida. En fin, se apunta en esa dirección con los niños, explícitamente en la instrucción ajedrecística, y lo notable es que esa práctica tuvo un efecto muy visible, un tamaño del efecto, diríamos, moderado, pero notorio, en esas variables, ¿no? Que era el tiempo de planificación y la menor frecuencia de esos errores, digamos, de impulsividad. Esto es un poco lo que decía Cari, ¿no? Que incluso se ha llegado a pensar el ajedrez para trastornos de atención, trastornos por hiperactividad, en fin, una cantidad de cuestiones. Las maestras, esto que decía Carmen, de que los veía todos quietitos, las maestras siempre nos decían que les sorprendía mucho que cuando se ponían a jugar al ajedrez, niños que no se podían concentrar en nada, o sea que no estaban todo el tiempo moviéndose de acá para allá, inquietos, en el ajedrez se quedaban media hora, casi una hora quietos, sentados, jugando, sin moverse, con toda la atención puesta en el juego. Interesantísimo también eso, ¿no? Creo que eso apuntaba Cari con estas cuestiones. Gonzalo, ¿puedo preguntarte? Este fue un estudio que comparaste un grupo de chicos que tuvo intervención ajedrecística con otro que no. No, fue un estudio que comparamos niños que iban a clubes de ajedrez, que tenían al menos un año yendo a clubes de ajedrez, un año o más, con niños que nunca habían jugado el ajedrez. No solamente no habían hecho ajedrez, sino que no conocían el ajedrez, o sea, no sabían jugar. Nos aseguramos que todos los niños que estuvieran en ese otro grupo no solamente no jugaran, sino que ni siquiera supieran cómo se jugaba. Entonces, sí. No, que hay dos estudios con Torre de Londres de los mismos autores, Ante Reiner y colaboradores. Sí, sí, en uno sí. encontraron efecto y en otro no. Y otro no. Sí, sí. Y yo hice un estudio que no publiqué, que usé Torre de Londres, y el efecto, pero esto es
ajedrecistas, grandes maestros, maestros internacionales contra no ajedrecistas. Es una diferencia enorme. Lamentablemente todavía no lo publiqué eso, pero... ¿Encontraste diferencia? Muy grande la diferencia entre ajedrecistas y no ajedrecistas. En Y lo otro, planificación. claro, sí. Y la otra es un test de reflexión cognitiva, que es un test que son problemas matemáticos que no son muy difíciles, pero siempre hay una respuesta que es más, que viene a la mente rápido y que no es la correcta, que hay que inhibirla y después se puede encontrar la solución correcta. También en eso una diferencia enorme entre ajedrecistas y no ajedrecistas. Pero, pero esto es ajedrecistas versus no ajedrecistas, así que no sabemos si es el ajedrez lo que produjo esto o gente que tiene esas habilidades se dedica al ajedrez. Eso juega ajedrez. Exacto, ese es el problema de esos diseños. Por eso te preguntaba si lo pudiste hacer con... Sí. No, lo que hicimos para controlar, no, solamente una cosita, para controlar, obviamente eso con esos diseños no se puede saber, pero igual usamos una variable de control que era la inteligencia fluida para emparejar los grupos en función de esa variable. Y procuramos que tuvieran el mismo nivel de inteligencia fluida, usamos un test clásico, ¿no? Sobre eso, el 3 de matices progresivas de Raven, que bueno, es un clásico en psicología, pero bueno, más allá de que es una debilidad del diseño, de todas formas, en cierta medida intentamos paliar un poco ese problema del diseño, emparejando los grupos con el mismo nivel de inteligencia fluida, para tener una variable más controlada al menos. Es un problema si querés demostrar que el ajedrez es bueno para eso, pero encontrar el efecto en sí es importante también. Y, sí. Entonces, desde ese punto de vista no es problemático. Y el hecho de que hiciste el control con inteligencia fluida es importantísimo. Sí, el control es importante. Bueno. Sí. El artículo de Gonzalo y Karen Moreira, que fue la corresponsal de ajedrez y cognición, está publicado en Estudios de Psicología. Es un trabajo interesante que les recomiendo. Y bueno, en nuestro medio el primer estudio de unas características como las que Gonzalo desarrolló. Era como una línea que quedó abierta del otro proyecto. Creo que cuando empezamos el otro proyecto, Gonzalo era estudiante todavía de grado, ¿no? Sí. Y ahora ya es magíster. Pero bueno, cuando él termina ese proyecto, postulamos una beca de iniciación a la investigación, la gana inmediatamente, entonces se terminó el otro proyecto, ella engancha esa beca y produce esa investigación junto con Karen. Después se nos fue de los temas de ajedrez, aprovecha este contexto para motivarlo a que vuelva, se nos fue a hacer doctorados en otros temas, bueno, mantengo la ilusión de que Gonzalo vuelva a investigar en ajedrez. Karina, el tema que vos planteaste antes de posibilidades terapéuticas, eso es muy importante estudiarlo porque eso que decías, que hay chicos que pueden concentrarse por horas en ajedrez, después no pueden hacerlo en el colegio, es un problema, porque no está haciendo, no hay transferencia. Me hace recordar había un torneo de Blitz mundial, que estaban Leoncho García, que creo que está en este congreso, y Pablo Zarneque, que es un gran maestro argentino, campeón mundial juvenil. Y Pablo, que también es jugador de póker, decía, ojo, que la concentración en ajedrez puede ser específica de dominio también, porque hay muchos jugadores que se pueden concentrar en ajedrez, pero no lo pueden hacer en póker. Y esto tiene que ver para mí con la motivación. Hay que encontrar una actividad que a uno le gusta, que esté motivado, y en eso puede concentrarse. Entonces habría que lograr que la escuela sea más, que motive más a los alumnos. Claro. Pero bueno, eso sería Tal cual, a nivel motivacional hay
un autor, Mihaly Csikszentmihalyi, que ha construido una teoría vinculada al fluir. Claro, esa experiencia motivacional intensa de implicarnos en una actividad, de comprometernos cognitiva y emocionalmente con esa actividad, de que el tiempo se percibe con otras características. Uno de repente empieza a jugar al ajedrez, pasaron horas, y es capaz que ese niño o esa niña motivados por esa actividad ni se percataron que llevaban 45 minutos jugando. Cuando uno disfruta la actividad, el esfuerzo cognitivo que implica esa actividad, en este caso el ajedrez, es diferente que si uno está tratando de aprender algo que uno no le gusta. Aquella teoría de la letra con sangre entra, bueno, muestra cuánto ha fracasado. En cambio, si logramos que una actividad nos motive, es más sencillo para nosotros invertir mucho esfuerzo, invertir mucho recurso cognitivo en esa actividad. Y hay como una clave para pensar también desde lo educativo. O sea, más que el ajedrez transfiera, lograr generar propuestas, sea de enseñanza de la matemática, sea de la enseñanza del idioma español o de lo que sea, que nos ilusionen, que nos motiven y que despierten en nosotros esa pasión que el ajedrez es capaz de despertar y que otras actividades son capaces de despertar. Cuando nos apasionamos por algo, sea el ajedrez, puede ser el fútbol, la danza, la carpintería, bueno, lo disfrutamos y al mismo tiempo podemos invertir mucho tiempo sin que nos pese. Me avisan que estamos en tiempo, qué lástima. Estamos fuera de tiempo. Sí, ya lo pasamos, pero estamos bien. Estamos bien, pero estamos fuera. Antes de terminar, Cari, eso, sí, te iba a pedir si vos podés comentar algo del libro y mandar ahí todos los datos. Por ahí les compartí un link que está en el chat de la invitación este miércoles a las 7 de la tarde, hora Uruguay, se presenta el libro Encuentros alrededor del tablero. Es un libro que es fruto de una experiencia de un semillero interdisciplinario que me tocó coordinar el año pasado, y que reúne muchos estudios hechos en ajedrez en la UDELAR, desde perspectivas muy diferentes a las que hemos hablado hoy aquí. Hay estudios de compañeros que son sociólogas y sociólogos, arquitectos, físicos, matemáticos, o sea, hay como distintas aproximaciones al mundo del ajedrez. Un capítulo en particular lo escribe una compañera que es psicóloga y trabaja el ajedrez con niños y niñas con autismo, el capítulo de Dinora La Rosa. Son experiencias universitarias que no todas tienen que ver con la investigación, algunas tienen que ver con la extensión, algunas tienen que ver con la enseñanza. Hay un capítulo muy interesante de la Escuela Universitaria de Diseño, donde los estudiantes diseñan tableros temáticos, o sea, es amplio, no es solo de investigación, pero a su vez tiene 3 capítulos de autores y autoras extranjeras, que, bueno, 2 están acá presentes, Karma y Guillermo, y también un capítulo que es la traducción de un artículo de Gobet que se publicó en la revista, recordame, perdón el título, Guillermo, de la revista que editas, de estudios de... Journal of Expertise. Ahí va, perfecto. Ese artículo fue publicado originalmente en inglés y el libro lo presenta en español, por suerte es una revista de acceso abierto que posibilita este tipo de cuestiones muy interesantes. Así que para los hablantes del español va a ser un libro, creo, bien interesante para pensar temas de ajedrez. Están todos invitados este miércoles 16 a las 7 por el canal de YouTube de la Universidad de la República. Googlean dentro de YouTube Universidad de la República, y si no ahí, en ese link que dice Bienestar UDELAR, aparece el link al evento. Así que están todos y todas invitados. Bueno, quería agradecerles mucho a los participantes, a Guillermo, a Carmen, a Karina. Muy interesante la discusión, la charla. Está siendo grabada, así que capaz que después podemos tener acceso, si queremos volver a escuchar algo. Y muchas gracias también a todos los participantes que estuvieron escuchando y que también estuvieron participando con preguntas. No sé, se cierra acá el congreso, ya está, cerramos con esta mesa. ¿Cómo es la...? Esta es la última mesa en terminar. Acá bueno, sí que cerramos con... Qué honor, ¿no? 4. Cerrar con la... Sí. Excelente. Excelente congreso, agradecer a la organización de este evento que nucleó a cientos de personas, ponentes, más todos los participantes. Todavía no tengo clara cuántas personas habrán participado, pero imagino que muchísimas. Cada mesa tenía unas 30 personas de las que anduve recorriendo. Un evento muy bueno. Ha sido un placer participar. Muchas gracias. Sí. Gracias.
Bueno, Lo mismo a digo, todos. gracias por la invitación. Bueno, Pues nada, y feliz Navidad, ¿no? Ya. que se vaya este año, ¿no? De este año Con tan todos los particular. problemas que tenemos, pero bueno. Que 2020. Bueno, cerramos, entonces, ¿les parece? Cerramos. Bien. Bueno, Pues hasta luego, hasta hasta luego, pronto. gracias a Hasta luego. todos. Chau, chau. Un placer.